Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar un poco sobre qué son los metadatos, las características y objetivos dentro de un sistema de información geográfica. Para ello vamos a entrar un poco más en contexto. Durante la era digital, los sistemas de información geográfica han venido a revolucionar la manera en que se representa la superficie terrestre, gracias a que se pueden realizar diversos análisis en un mismo lugar de todos los datos obtenidos en campo. Dichos sistemas requieren de una fase organizativa, ya que eso mejoraría la identificación de los resultados. En este caso, se observa como resultado unas curvas de nivel para la República Mexicana. Esos datos ya están contenidos en una base de datos que tienen su identificación. Esas identificaciones se conocen como metadatos. Pero en realidad, ¿qué son? Los metadatos son los datos descriptivos de una base geográfica. Entendemos como base geográfica a los datos organizados para su análisis y gestión dentro de un sistema de información geográfica. Entonces, esos datos descriptivos se refieren a la fecha, autor, al historial de modificaciones y algunos otros como palabras clave, resumen, que hacen única a esa base geográfica. En otras palabras, entendemos que los metadatos son el acta de nacimiento de una base geográfica. Un metadato debe responder a 5 preguntas esenciales. La primera sería ¿qué?, que se refiere al planteamiento del problema. En este caso lo voy a ejemplificar con una imagen del incendio forestal de Australia. Respondiendo a esa pregunta sería incendio forestal. La segunda pregunta es el por qué, es decir, la causa de ese problema. En este caso sería por el cambio climático. La tercera pregunta sería el cómo y sería el efecto a esa causa. En este caso sería por el aumento de las sequías, que fue lo que ocasionó también ese problema, el incendio forestal. Las otras preguntas sería ¿dónde? En este caso sería Australia, y se intervienen todos los lugares, alude a todos los lugares involucrados. Y la quinta pregunta sería ¿cuándo? Corresponde al intervalo de tiempo, ya sea el inicio, el fin o como se quiera clasificar. En este caso, los metadatos pueden ser muy generales o muy particulares. Y es como se van respondiendo estas preguntas. Podemos sacar otras respuestas más detalladas, que es lo que hace que el metadato sea aún más rico en información. Ok, ahorita vimos qué es un metadato. Quedamos que es el acta de nacimiento de una base geográfica, es decir, de datos ya organizados. Es la identificación. Entonces, para esa identificación, mejor dicho, requiere de ciertas características. Una de ellas es el contenido. El contenido se refiere a qué tipo de datos tienen mis datos. En este caso, pueden ser vectoriales, que se refiere a puntos, líneas y polígonos, y también, o pueden ser raster, que en este caso se refiere más que nada a imágenes tomadas por satélites, o también a imágenes tomadas por dron. Tenemos también la calidad de los datos, es decir, el proceso que se realizó para tener la menor cantidad de errores. Una parte importante también sería el autor, quién o quiénes se encargaron de realizar esos metadatos, o en este caso de realizar los procesos los procesos de análisis para la obtención de los datos ya corregidos. Y algo muy importante, la información estandarizada, que se refiere a una comunicación cliente-servidor sin barreras lingüísticas. Existen diversas normas que regulan el cómo se debe de estructurar un metadato, y esas normas ya pueden ser a nivel nacional, que regularmente así son, o a nivel mundial, dependiendo de si nuestros datos van a traspasar fronteras. Otra de las características es la granularidad, que se refiere a garantizar la mayor calidad en los datos, y esto lo obtenemos de dos formas. La general. Estos datos generales son los que comparten
todas las capas. En este caso puede ser un sistema de coordenadas. Y tenemos las particulares, que son las características únicas de cada capa, y puede ser la fecha, el autor, el tipo de datos y las modificaciones realizadas en cada una de ellas, lo que ya hace diferente a una información de otra. La forma de almacenamiento. Esta también depende del volumen total, o sea, de la cantidad de datos que nosotros tengamos. El uso principal, es decir, el objetivo, el por qué yo estoy realizando esos datos o para qué los quiero difundir. Y la calidad de los datos o la granularidad, que lo vimos anteriormente. La forma de almacenamiento hay dos maneras. La primera son los ficheros independientes. Estos fueron los primeros en utilizar, tienen un mayor rendimiento y contienen elementos comunes. Sin embargo, esta forma de almacenamiento es bastante primitiva, por así decirlo. Fueron los primeros en utilizar en los sistemas de información geográfica, y estos únicamente era un texto o como un bloc de notas. No se podía organizar de tal manera que llegaron las bases de datos. Estas bases de datos actualmente las tenemos en forma relacional. Se refiere a que están organizados los datos en forma de tablas, características y atributos. Y gracias a esto podemos tener una constante actualización, un fácil acceso, mayor disponibilidad y seguridad de los datos. Y ya obteniendo esos datos nosotros podemos hacer un análisis mucho mejor. Ahora, los metadatos se pueden crear o modificar. Afirmativamente, se pueden crear a partir de un origen, es decir, de dónde se obtuvieron los datos. Y a partir de ese origen hay diversos procesos para poder tener una mejor calidad, que es a lo que se refería una característica. Y esos procesos se encargan entidades responsables, regularmente son expertos, para poder tener una mayor confiabilidad en los datos que nosotros estamos adquiriendo. Pero llega un momento en que esos datos están desactualizados, ya tienen mucho tiempo de que se crearon o falta mucha información. Entonces ahí se pueden modificar los datos, y eso regularmente se hacen ya en los sistemas de información geográfica de manera general, aunque hay algunos otros portales que pueden ayudar para generar los metadatos de cierta información. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se ven los metadatos en portales web. Tenemos lo que es Conavio e INEGI, que son los principales difusores de datos espaciales y por lo tanto de metadatos para el uso en sistemas de información geográfica. Empezaremos con Conavio. Este es una base de datos, se le conoce como geoportal, y este es de acceso libre. No se necesita ningún pago para poder acceder a la información. Ok, aquí ya tenemos lo que es la página principal de la base de datos. Dice Portal de Geoinformación 2020. Ok, y aquí tenemos los diversos temas. Podemos ir a climatología o a vegetación. Tenemos aquí de INEGI. Podemos seleccionar esa, y aquí dice uso de suelo y vegetación. Aquí ya me menciona la escala y la serie. Voy a seleccionar la serie 4. Y aquí me aparece información general, la simbología, el resumen, el diseño de impresión, la fuente, etcétera. ¿Ok? Aquí me aparece ver metadato completo, pero también aquí está la pestaña donde están los metadatos. Igual viene la información resumida. ¿Ok? Pero aquí viene metadato completo, información de identificación, calidad,
atributos espaciales, sistema de referencia, atributos no espaciales, distribución de la información y acerca del documento. En información de identificación, ¿qué es lo que les comentaba? Es el acta de nacimiento de los datos, ¿ok? Entonces viene la referencia. En la referencia viene el autor, la fecha de publicación, estamos hablando de 2009. Entonces, regularmente la información que nosotros ocupamos para algún estudio debe de ser con 10 años por mínimo de antigüedad, ¿ok? En este caso, pues todavía puede entrar dentro del rango. El formato de representación está en shape, ¿ok? En forma vectorial, y aquí vienen los 4 archivos también. ¿Ok? La descripción. Algo importante también sería el periodo de validez. Aquí dice que la vigencia sería al 2008. Entonces, como vemos aquí, hay varias series, quiere decir que aquí hubo una actualización y simplemente lo guardaron como serie 5, serie 6, es el continuo de este, ¿ok? Son las actualizaciones. El sistema nativo, la calidad de la información. Aquí nos aparece el número de puntos o vectores, son 122.206. Los sistemas de referencia, los sistemas de coordenadas, el modelo geodésico, regularmente están en WGS 84. Eso es importante porque eso hace que la calidad de los datos en cuestión general lo compartan casi todas las capas o todos los datos compartan esa información. Entonces también es importante checar esa parte, ¿ok? Entonces yo puedo ver aquí los datos en el portal o también lo puedo descargar como el formato XML que aquí viene, ¿ok? O también como HTML que me sale como una página de internet, como un blog de notas, como un fichero, ¿ok? Entonces en XML nos estamos refiriendo a la base de datos como tal y sale como una tabla. Esto lo podemos visualizar en Excel. Y a partir de ahí podemos hacer ciertos análisis, filtrando información, limpiando, etc. Eso es por parte de Conavio. En INEGI también tenemos lo que son los metadatos. Y tenemos la Red Nacional de Metadatos, ¿ok? Aquí lo que nos muestra son datos estadísticos principalmente, pero nos viene, por ejemplo, el año del 2019, el 2020, la información general, quién es el autor, los antecedentes, resumen, unidad de análisis, los investigadores, los colaboradores y la producción del metadato. ¿Quién se encargó de la elaboración del metadato? La conclusión fue en el 2020, o sea, fue de este año, ¿ok? La recolección de datos, de cuándo a cuándo, el procesamiento que se obtuvieron. Entonces aquí tenemos todo lo que es las características que hace a un metadato confiable. Esta es la Red Nacional de Metadatos, pero tenemos otro link que nos muestra el Centro Distribuidor de Metadatos. Y este es para la búsqueda, consulta, recuperación y utilización de metadatos conforme a la norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos. Este es uno de los estándares a nivel nacional. Y entonces aquí nos aparecen todos los datos que hay. Me voy a ir a fisiográficos, ¿ok? Y aquí aparece por secciones de identificación, las fechas, la unidad responsable de estos datos o de quien se encarga de difundir estos datos,
¿ok? Las localización geográfica del conjunto de datos, los sistemas de referencia. Aquí me dice que la proyección cartográfica está en cónica conforme de Lambert. Si yo quisiera hacer un trabajo con este tipo de proyección, pues sería interesante irme a este tipo de datos para saber si es correcto lo que estoy adquiriendo o tengo que seguir buscando. En este caso, para eso me sirven los metadatos también. La calidad de la información, como vemos, luego hay datos que no están completos, entonces eso también podría ser un punto negativo. Ya. Ok, menciono a estas dos organizaciones porque son las principales difusoras de metadatos a nivel nacional. No solo de metadatos, sino de información geoespacial. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Aquí les dejo lo que son las referencias de donde se obtuvo la información por si llegara a quedar alguna duda, y los enlaces para poder consultar los datos espaciales.